Bueno, seguimos adelante en cuestión de analizando, ¿verdad?, la Iglesia del Nuevo Testamento. Estamos analizando los puntos de adoración, por qué son importantes, cómo es que la Iglesia de Cristo debe de llevarlos a cabo de acuerdo a la palabra de Dios, que es necesario que entendamos, ¿verdad? La música, a pesar de tener diferentes pensamientos, el hombre tocante la música, necesitamos encontrar el equilibrio, el balance que Dios espera de nosotros en cuestión del canto. Algo que no mencioné la semana pasada, pero lo voy a mencionar esta semana. La lucha más grande en cuestión de los cantos son los instrumentos. Son los instrumentos. Y digo la lucha más grande porque estamos hablando en el término, ¿verdad?, cristiano. El término cristiano, tal vez usted vino de alguna denominación y tal vez se pregunta, ¿verdad?, ¿por qué la Iglesia de Cristo no utiliza instrumentos? ¿Verdad? ¿Dónde encontramos lo que Dios dice, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y cómo es que necesitamos nosotros entender lo que Dios espera de nosotros hoy en día? ¿Qué fue lo que se hacía, ¿verdad?, por órdenes de Dios en el Antiguo Testamento, y qué es lo que se hace hoy por órdenes de Dios en el Nuevo Testamento? Eso es importante entender esto y poderlo aclarar. Casi todos, cuando usted habla con cualquier persona tocante los instrumentos, todos van a ir a ¿qué libro? La mayoría al Salmo, ¿verdad? Al Salmo, y dicen ahí está, Salmo 150. Pero realmente el mandamiento no se encuentra en Salmos. Ahí no se encuentra el mandamiento de parte de Dios. El mandamiento de parte de Dios se encuentra en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, les voy a dar el capítulo 29 y versículo 25. Y vamos a ir a analizar este versículo porque es bien importante que entendamos qué es lo que Dios pide en ese tiempo, y nuevamente, cómo es que es un mandamiento. ¿Qué es lo que es un mandamiento? Ya lo entendemos. Un mandamiento es algo que se tiene que, si es de parte de Dios, se tiene que hacer como Él dice, no como nosotros queremos o tenemos pensado hacerlo, ¿verdad? Es importante entender estas cosas. Casi la mayoría que van al Salmo 150 ni conocen este versículo. Tal vez usted no lo había escuchado tampoco, pero es importante entender cuál es el mandamiento, ¿verdad? Porque es necesario decir, sí, Dios pidió que se llevara a cabo su adoración de una manera en el Antiguo Testamento. Y es importante poder analizar estas cosas y ayudarle a las personas a entender. Noten ustedes el versículo 25 del segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Y se puso también, ¿qué fue lo que puso ahí? Ok. Ustedes siguen leyéndolo, por favor. En la casa de Jehová, con símbolos, salterios y arpas. Con símbolos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, viviente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y quiero que entendamos algo muy importante. Estoy poniendo todo y recalcando todo lo que Dios dice aquí. Era símbolos, que eran salterios. Salterios y arpas. Y cuando hablamos de mandamiento, nuevamente, cuando hablamos de mandamiento tenemos que entender, ¿verdad?, algo muy importante. En el primer libro de Crónicas, capítulo 15, ahí mismo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, vamos a analizar, bueno, puede usted leer en casa, ¿verdad?, pero del versículo 16 hasta el versículo 29. Para que los tenga ahí, primer libro de Crónicas,
capítulo 15, versículos 16 al 29. Aquí es donde encontramos, ¿verdad?, cosas importantes en cuestión del mandamiento, que es necesario entender. Ahora, cuando recalcamos el mandamiento, en primer lugar, ¿verdad?, tenían que ser ¿qué? Levitas. ¿Cuántas tribus había en el pueblo de Dios? ¿Se acuerdan? 12, ¿verdad? Entonces, si la tribu de Benjamín quería entrar a formar parte con un instrumento, y aunque dijera el de la tribu de Benjamín, hey, a mí me sale muy bien, el arpa la toco mejor que tú, ¿le era permitido tocarla? No, ¿Por qué? mandamiento. Porque el mandamiento era solamente ¿para quiénes? Para los levitas, ¿se fijan? Entonces, solamente los levitas de 12 en la tribu, solamente una tribu podía llevar a cabo este mandamiento. Entonces es importante entender esto. Ahorita les voy a decir por qué, ¿verdad? Y es necesario entender esto. Entonces, 2, tenía que ser ¿dónde? En la casa de Jehová. Eso es bien importante esto, ¿verdad? No podían hacerlo en ningún otro lugar. Tenía que ser solamente en la casa de Jehová. ¿Cuáles instrumentos podían utilizar nada más? El símbolo, el salterio, la... ¿Fijan? Si alguien salía ahí y decía, bueno, pues yo sé tocar bien la guitarra. Yo sé que había guitarras pues entonces, yo sé que había otro tipo de instrumentos pues entonces, yo sé tocar muy bien las maracas y suena muy bien el canto, y aunque fuera levita y supiera otro tipo de instrumento, ¿se le permitía formar parte de la adoración? ¿Qué sucedería? ¿Qué hubiera sucedido si lo hubieran hecho? Bueno, Si usa nomás tocando el arca, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nomás tocando el arca, ¿usa qué sucedió con Usa? Murió instantáneamente. Entonces, en el primer libro de Crónicas, estos versículos se los dejo de tarea, ahí explica quiénes de los levitas podían llevar a cabo. Él da una orden, David, de quiénes eran los únicos que podían llevar a cabo este mandamiento. ¿Se fijan? Entonces, hay especificaciones de quiénes podían llevar este mandamiento. Ahora llegamos al Salmo 150. Y fíjense cómo lo vamos a ir a acomodar de acuerdo al pensamiento de Dios para entender qué es lo que está explicando Dios ahí. Salmo 150. El Salmo 150 nos va a declarar 4 cosas. 4 cosas nos va a contestar. 4 preguntas nos va a contestar Dios en este Salmo. En primer lugar, el versículo 1. alabar a Dios en su Sí. santuario. Versículo 1 nos va a contestar la pregunta ¿de dónde? O ¿a dónde? ¿Verdad? ¿De dónde debemos de alabarle a Dios? ¿De dónde? Dentro todo el santuario. ¿Se fijan? Es en el Antiguo Testamento. Todavía estamos en el Antiguo Testamento y ahorita vamos a entrar al Nuevo Testamento. Pero es para que entendamos, ¿verdad?, qué era lo que está explicando Dios. Del santuario, entonces, si del santuario, ¿qué estaba sucediendo entonces? ¿Por qué David tiene que escribir este salmo? Bueno, porque había tal vez ya hermanos levitas que lo estaban haciendo en otros lugares. ¿Se fijan? Por eso da la exhortación. Hey, esto fue lo que dejamos escrito. Entonces, tienes que entender que siempre de aquí en adelante solamente se debe hacer ¿dónde? En la casa de Jehová, no en ningún otro lado. Es importante esto, ¿verdad? Segundo lugar, pone el salmista, versículo 2, ¿por qué? El versículo 2, ¿por qué? ¿Se les gusta leerlo así? Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Entonces, ¿por qué debemos de hacerlo?
de acuerdo al texto. ¿Qué son proezas? ¿Nunca habían escuchado la palabra? Proezas son bendiciones. Proezas son bendiciones. Eso es lo que es. Son porque Dios nos bendice diariamente, porque Dios nos da todas las cosas, porque Dios nos provee, especialmente los levitas, ¿se acuerdan? Los levitas, ellos no, ¿qué? No cultivaban tierra, ¿verdad que no? Ellos no cultivaban ganado tampoco, ¿verdad que no? Pero todo se les, ¿qué? Se les proveía de parte de Dios. ¿Se fijan? Entonces les dice el salmista, ¿por qué debemos de cantar? No nomás ustedes, todos nosotros, por las proezas que vienen de Dios, por las bendiciones. Por eso es de que tenían que cantarle a Dios en el santuario. Tenían que estar juntos en el santuario cantándole a Dios. No allá, no acá, sino ¿dónde? En el templo de Jehová. Tercer punto. El tercer punto lo declara del versículo 3 hasta el versículo 5. ¿Cómo debemos de hacerlo? Aquí está la clave. ¿Cómo? Del versículo 3 al versículo 5. Si les gusta leerlo. Alabar a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabar con cuerdas y flautas, alabar con címbalos, resonantes, alabar con símbolos de júbilo. Si se fija, no lo voy a escribir, pero ya lo tienen allí, ya vamos entendiendo. Si se fijan, allí fueron agregadas más cosas en la adoración, ¿verdad que sí? Otra de las cosas que fue agregado, que es las danzas, por eso lo puse allí. Las danzas eran permitidas dentro de la adoración a Dios. Es interesante, ¿verdad? Es interesante que en veces no ponemos atención a lo que está diciendo el salmista. Pero, nuevamente, esto solamente deberían de hacerlo ¿quiénes? Los levitas. ¿Se fijan? No los benjaministas, no los de Zabulón, no los de alguna otra tribu. Solamente eran los levitas. Pero era importante entender esto, ¿verdad? Y por último, ¿quién? ¿Quién tiene que hacerlo, verdad? Fíjense. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Qué dice ahí? El último versículo. Todo lo que respira, alabar a Jehová. Aleluya. Aleluya. Allí vemos, ¿verdad? Que se incluye ahora ¿quién? Todo el pueblo. ¿Se fijan? Entonces, todo el pueblo se incluye en la alabanza. Entonces, todos tenían que formar parte de la alabanza. El compromiso al principio eran de los levitas, pero el salmista dice, sí, pero no van a hacer ellos una presentación para nosotros, como hoy en día muchos tienen coros enfrente, ¿verdad? Entonces, David, dice, todos tenemos que cantar juntamente con ellos. Todos tenemos que formar parte de la adoración. Pero solamente ellos eran los que les tenían permitido, y se da la lista de instrumentos de los cuales se deben de utilizar en ese tiempo. ¿Cuál sería el error? ¿Cuál piensan ustedes que fue el error? Ahorita lo vamos a anotar y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. ¿Cuál sería el error de ellos? Si les dio libertad a Dios de hacer tantas cosas, de llevar tantas cosas, de gozarse en diferentes aspectos, porque Dios sabe que el instrumento da mejor melodía, ¿verdad que sí? Dios lo sabe. Dios sabe. Entonces también Dios sabe que hacerlo de esta manera era correcto para Él. Él le gustaba, era olor fragante para Él que lo hicieran de esa manera. Pero ¿cuál fue el error? Ahí está la clave. Entonces, ya cuando nosotros le enseñamos a las personas, sí, hermano, ¿te voy a decir algo? La desobediencia, hermano, cuando nuestro Dios, ¿verdad? Desde un principio le dijo a la casa de Israel,
o sea, que no tenían por qué, por decirlo así, o algo similar, ¿verdad? O sea, para que nos entendamos, o sea, de no unirse con dichas, por decirlo así, o pueblos paganos, debido a que iban a traer sus costumbres. Esa es una parte. ¿Cuál otra más? Dice Jehová, yo soy Dios y afuera de mí no hay otro. Entonces la alabanza es a Él y en este momento el error comienzan a pensar, yo toco bien el símbolo, lo que sea, entonces se enfoca más a la acción del instrumento en vez de alabanzas al Señor. Ahí están las dos claves. Gloria. Ahí están las dos claves. La primera es, Dios les pide que no se mezclaran con quién, con ninguna otra nación. Y la razón era esa, hermano. ¿Por qué? Porque iban a adquirir, ¿qué? Pensamientos, ¿verdad? Iban a atribuir a su adoración cosas que Dios no les había permitido. Y por segundo lugar, también pasa, ¿qué sucede? Que empiezan a hacer las cosas, ya no es para adorar a Dios. Tal vez hubo hermanos ahí de ellos que le dijeron, oye, te avientas con el arpa. Ya que no me le echaba hasta más, ¿verdad, papi? Sí, es la realidad, hermanos. Es la realidad. Entonces empiezan a estimularlos, a decirles, oye, estás tremendo con el címbalo. Y ellos empiezan también a echarle más, ¿verdad? Empezar a hacer un show más. Y aquí es donde llegamos a Amós. Amós capítulo 5. Y Dios les dice el error. Y son esos dos, ¿verdad? Acumulados con otros que les dice Dios. Y vamos a leer del versículo del 18 hasta el versículo 27. ¿Qué dice ahí? ¿Quieren compartir el versículo o alguien lo quiere leer todo? Bueno, lo voy a leer yo. Dice, ay de los que desean ¿qué? El día de quién? De Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? Recuerden de quién es el día, ¿verdad? Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué? Dice Dios, ¿para qué queréis este día de Jehová? ¿Cuál es el propósito de ustedes? ¿Para qué? Será de tinieblas y no de luz. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que usa las dos partes más importantes que ha utilizado Dios tocante al pecado, ¿verdad? Y a la obediencia. Será de tinieblas y no de luz. Dice, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y como el que si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y la muerde una culebra. O sea, en otras palabras, ustedes no saben ni lo que están haciendo porque por ambos lados se están perdiendo. Ya su mente está tan mal, su corazón está tan mal, que en lugar de meditar lo que están haciendo, están cayendo solamente en su muerte. Y luego sigue diciendo, ¿no será el día de Jehová tiniebla sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? Y va a explicarles, aborrecí, wow, ¿verdad? Abominé vuestras ¿qué? Solemnidades, sus alabanzas. ¿Se fijan? Sus alabanzas. Dice, y no me complaceré en vuestras asambleas. Ya habían echado a perder ¿qué? No nada más el canto, hermanos. No nada más el canto habían echado a perder. Habían echado a perder ¿qué? Toda la casa de Jehová. Toda la adoración. Ya los que se reunían, ya no se reunían para alabar a Dios. Se reunían más para estar ¿qué? En un momento de que yo soy el que me tienen que ¿a qué? Complacer. Aquí estoy para que tú me entretengas. ¿Para qué va la gente al concierto?
Cualquier concierto que usted vea, ¿para qué va una gente a un concierto? ¿Usted va a un concierto y usted entretiene al artista? ¿Verdad que no? Yo no he ido a un concierto, ningún concierto, pero he visto, ¿verdad? Entonces, los conciertos son para que el artista entretenga, ¿verdad?, al que está allí. Bueno, esto ya estaba sucediendo en el pueblo de Dios. Y Dios les dice, ustedes ya están mal. Ya están mal ustedes, no están entendiendo. Lo que yo les di hace mucho, se los di para que lo usaran para mí, no para ustedes. No para que ustedes se sintieran bien. No para que ustedes dijeran, ah, estoy tremendo. Fíjense lo que sigue diciendo. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, dice, no las recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. De nada sirve que me traigas lo mejor de tu campo. De nada sirve. Que hayas durado todo un año engordando un animal y poniéndolo bien bonito y viniendo bien así de tantos golpes de pecho. De nada sirve. Es en vano. Eso es lo que está diciendo Dios. Y luego sigue diciendo, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las armonías de tus instrumentos. Wow. Pero corre al juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Tium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que hoy hicisteis. ¿De qué le está diciendo Dios? Nunca salió de su corazón ¿quién? Salieron de Egipto. Salieron de Egipto, pero nunca salió de su corazón ¿qué? Los ídolos. La idolatría. Eso sucede, hermanos, en veces. Ese fue el problema, ¿verdad? Dice, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Esa es la razón por qué Dios dejó de escuchar. Y es la razón por qué Dios ya no espera esto de nosotros. Y Cristo tiene que venir a explicarnos. ¿Nunca ha estado usted en una reunión con unos hermanos, de repente una hermana saca una guitarra y dice, hermano, vamos a cantar este canto? Y dice, no, pues es que no estamos en la adoración, estamos acá afuera en el campsite. ¿Nunca le ha sucedido? A mí sí. Y de repente empieza la hermana, que toque la guitarra, y empiezan a cantar el canto, y están todos los hermanos cantando y cantan el canto. Y me quedaba yo así como, ¿qué está pasando aquí, verdad? No está bien. No, pues no está bien, pero sucede, hermano. ¿Por qué? Porque decimos, es que no estamos en la adoración. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque para el hermano lo único importante es la hora de las 10, de las 11 a las 12 aquí en Empire Center. Todo lo demás no es importante. Todo el resto de la semana no es importante. Dios dice, ¿verdad?, que ya no iba a escuchar. No importa el lugar donde estés. Ya no iba a escuchar. Entonces es necesario entender estas cosas, ¿verdad? Comprender estas cosas. Ahora, la semana pasada iniciamos, ¿verdad?, en Efesios. Voy a borrar todo esto, hermanos. En Efesios, capítulo 5. Iniciamos allí. Por eso es de que el escritor Pablo tiene que explicar, porque todavía seguían muchos levitas adorando con instrumentos. ¿Sabían ustedes? Para el tiempo que Pablo empieza a explicar estas cosas, aún existían, hermanos, había muchos griegos que sus adoraciones eran con instrumentos. Y querían mezclar nuevamente todo eso. ¿Se fijan? Y Pablo les dice en Efesios capítulo 5, ok, aquí es donde viene la explicación de parte de Dios. Por eso les dice Pablo, ¿verdad?, para que entendamos ahora sí lo que Pablo está diciendo cuando habla acerca de estas cosas y recalca ciertas cosas. Versículo 15 al 20, fíjense cómo dice ahí. Versículos 15 al 20, capítulo 5.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantos y alabándole al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, aquí están las dos partes. Este es el corazón de las personas. Y esta es la razón, ¿verdad? ¿Por qué Dios dice por medio del apóstol Pablo? Fíjense, ahora sí ya entendemos por qué dice Pablo, no seáis necios, sino que, Sabios. ¿verdad? Es interesante. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene, nuevamente, el conocimiento. Pablo está ayudando al pueblo de Dios a no regresar al mismo punto en el cual cayeron en el Antiguo Testamento. Tiene que explicar cuál es ahora el mandamiento de Dios. Pero antes de explicar esto, ¿verdad? Como Pablo nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron, ¿verdad? Antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, ¿cuál es el propósito? De entender cuál fue el error en ellos. Y qué es ahora lo que va a demandar de nosotros para que no tengamos ese problema. ¿Se fijan? Tenemos que hacer la necedad. Tenemos que sacar la necedad. Hermanos, a veces que somos muy necios porque venimos de una denominación, porque nos gustan los instrumentos, porque tocamos algún instrumento. Somos necios. ¿Y si saben por qué? Porque vamos en el carro, hermano, escuchando los coros, los himnos, ¿con qué? Con instrumentos. ¿Eso es necedad o no es necedad? ¿Sí es necedad? Dice, en todo lugar no debemos de qué. No importa dónde estés. No importa dónde estés. No debemos de qué. Escuchar los cantos de Dios, las alabanzas para nuestro Padre Celestial, ¿con qué? Con instrumentos. ¡Pum! Cuando yo me di cuenta, hermanos, ¿se da cuenta que fue una bomba? ¿Se da cuenta una bomba en mi mente y en mi corazón? Somos necios, ¿verdad que sí? Somos necios. Y queremos justificarnos diciendo, hermano, pues eso está mejor que oír a Ramón Ayala. No, no te justifiques. No te justifiques. Eso está mejor que escuchar ¿qué será? Cualquier artista que usted quiera. No, no te justifiques. Eso es necedad. Es lo que es. Por eso Pablo dice, quiten de nuestros corazones. Hermanos, aquí en el tiempo, en el 2000, hermano, yo recuerdo que fuimos a una campaña aquí alrededor de esta área. Salimos de la campaña y entramos al comedor, y en el comedor estaban unos hermanos como artistas. No sé si ustedes recuerdan, y esos hermanos pegaron mucho aquí en el Metroplex. Y se vendieron muchos de sus CDs. Y mientras todos estábamos comiendo, ellos estaban tocando ahí la batería y todo, y cante, y cante, y va, y cante, y cante. No sé, a lo mejor ustedes se recuerdan porque yo me reuní aquí en Empire Center. Y estaba yo comiendo y diciendo yo como, ¿qué hago, verdad? Digo, no, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Y luego veo los CDs y no recuerdo ni qué precio los tenían en ese entonces. Y toda la hermandad, agarre. Y me quedo yo, wow. En ese tiempo para mí era normal. La verdad, era normal. Que no sé quién me regaló el CD y dije, no, pues déjame lo escucho. Y lo escuchaba. Porque sí, se oía muy bien. Se oía muy bien. Y créanme que uno comete esos errores, hermano. Uno comete esos errores. ¿Por qué? Porque no entiende uno lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Y luego viene Pablo y nos lo explica. Y seguimos igual, siendo insensatos. Seguimos igual embriagándonos en nuestra propia opinión. ¿Se fijan? Por eso dice Pablo, no os embriaguéis.
Sino ser llenos de qué? Conocimiento. Entiende, por favor, qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios espera de ti. No lo que tú sientas cuando escuchas el canto. Hermanos, yo sé que cualquiera de ustedes que están aquí puede decir que un canto se oye bien bonito con violín. Si lo ha escuchado. Con piano. ¿Verdad que sí? Todos podemos decir, sí se oye muy bien. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces ya lo estoy escuchando más ¿para qué? Para mí. Y ahí es donde empieza. Ahí es donde empezamos nosotros a mal entender lo que Dios nos ha dicho. Fíjense lo que dice Pablo. Por eso dice, hablando entre nosotros, versículo 19, hablando entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? Nuevamente, es algo bien importante, hermanos. A lo mejor usted no mira la palabra allí a capela. A lo mejor no la mira usted allí, pero es lo que está diciendo Pablo. Hablando y cantando. ¿Verdad? Bueno, sí. Yo quería comentar sobre una cosa que en toda la escritura nos está apuntando a una cosa, es alabar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Ahí lo dice Juan. El Señor Jesús dice, ¿qué tiene que ver uno con lo otro? Lo espiritual con lo del mundo. Entonces, eso de que vayas allá y escuches música, no hay problema. Pero cuando comienzas a mezclar lo de Dios con las cosas del mundo, eso no debe de ser. Quiero decir, como tú dijiste, hay unos que agarran la guitarra y cantan cantos. Entonces ya estás mezclando las cosas. Porque no tiene nada que ver con oír música de los antiguos violines, De orquesta, vamos. lo que es talento. Yo admiro gente que tiene talento para cantar o que toque instrumentos, pero eso es cosa del mundo y nosotros no debemos tener cosas. No debemos de mezclar cosas del mundo en las con las cosas. cosas espirituales. Así es. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Así es. Cynthia? I have a question. Yes, ma'am. No problem. So there's a lot of Christian worship songs. So is that not okay to listen to? According to God, it's not. No, because then you're listening for your own pleasure. You're the one pleasing yourself by listening with instruments. Because I know a lot are pretty touchy, but Yeah, like And what it says. But yeah. like, There's a lot of singers out there, Christian singers, and the words are pretty good, you know, and then they make you think about a lot of things. But when you're listening to the song, you're the one feeling it in your heart, but you're not doing it according to God. God doesn't want you to feel that way. God wants you to understand His will. That's the difference. ¿Entiendes? La pregunta de ella fue, ¿verdad? Que si era correcto o incorrecto. Dice porque hay ciertas canciones que a veces ella ha escuchado que tienen instrumentos, ¿verdad? Y ella dice que le llegan al corazón, ¿verdad? Le hacen pensar en las cosas de Dios. Y le digo yo, es cierto. Le digo, es cierto. Cuando nos vamos al corazón va a haber cosas que nos van a llenar el corazón, pero lo que tenemos que pensar es cómo lo desea Dios, su conocimiento, ¿verdad? Entonces ya está escuchando la canción más para complacerse a sí misma que complacer a Dios. Es importante entonces entender estas cosas, comprenderlas. Entonces aquí es donde viene el equilibrio. Eso es lo que, si vemos ahí los primeros versículos, ¿verdad? En espíritu, el corazón es la actitud correcta. A lo mejor tiene la actitud correcta, ¿verdad? Prefiero escuchar eso que escuchar cosas del mundo. Es una actitud correcta, ¿verdad que sí? Sí, es una actitud correcta. Pero cuando hablamos de cuestión del conocimiento, ¿será la acción correcta? Pues no. Ahora, yo no estoy diciendo con esto, vaya y escuche a las rancheras o vaya y escuche acá. No, no estoy diciendo con esto. No, pero el hermano no quiere. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo que Dios pide y demanda de nosotros. Hay muchos cantos en la capela, hermanos. Hay muchos
hermanos que cantan en a capela en YouTube, Spotify, en diferentes medios. Diferentes medios. Cantan los mismos cantos en a capela. Entonces puedes seguir escuchando los mismos cantos, ¿verdad? Pero en a capela quiere decir sin instrumentos. En a capela quiere decir sin instrumentos. O sea, como cantamos aquí. Hermano, hace muchos años atrás, un hermano ya de edad, lo llevé conmigo al rancho. Y cuando íbamos hablando muy bonito de las cosas de Dios, las palabras que anima a uno, versículos, y comencé yo a cantar un himno, y dijo, yo quiero cantar un himno también. Y ¿conoces el himno de Castos? Dije, sí, vamos a cantarlo. Dije, ok. Y lo cantamos, y él comenzó a cantarlo, pero le puso más notas. No, lo cantó bien en las palabras, pero le puso ese ranchera que dijiste tú. Sí. ¿Cómo se llama? El que dijiste ahorita, el músico. Sí. Y le puso en el tipo ranchera. Ranchera. Okay. Juana ese. Y yo me quedé sorprendido porque lo estaba cantando con tanto. Y es cuando primero yo comencé a pensar, está bien eso, ¿qué tiene que ver las cosas espirituales con las cosas del mundo? Porque ya le estaba poniendo, y ya he escuchado yo en la música rancheras que le ponen palabras, o no sí. Palabras, pero el coro es como el del mundo. Sí. Y eso es muy... Sí, nuevamente, el conocimiento nos va a declarar, por eso Pablo nos dice, somos sabios, somos entendidos, estamos llenos del Espíritu. Automáticamente, hermanos, cuando escuchemos algo, luego nuestras alertas van a encender, ¿verdad? No es algo que es ilógico, automáticamente va a encender en nuestras mentes, hermano. Hermano, hubo unos hermanos que se juntaban y cantaban los himnos, pero al mismo tiempo, con la misma boca, hacían ruido a la música. Sí. Y aquí lo recibimos una vez. Creo que eran los mismos del CD ese que les digo en el año 2000, Sí. ¿verdad? Bueno, aquí es donde vamos a entender. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Porque muchos dicen, bueno, pues esa capela, si yo empiezo a hacerle, pues, ¿verdad? Esa capela es mi voz, es mi boca, ¿verdad? Porque ya entendimos entonces que es con la boca, ¿verdad? Que todo es así, con esto. Pero, ¿qué nos permite Dios? Ya lo entendimos, dice allí, hablando y cantando. Entonces, hablando y cantando, ¿son qué? Son palabras que se deben de ¿qué? Deben de entender. ¿Usted entiende cuando yo diga? Pues que va a entender, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo el hermano? Pues quién sabe. ¿Verdad que sí? Hermano, how about wisdom? ¿Verdad? Para allá vamos. Para allá vamos. Porque sí, fíjense lo que, no, sí, bueno, Colosenses capítulo 3, fíjense cómo empieza el apóstol Pablo. Por eso es importante ver el contexto, hermanos. Porque a veces que nomás vemos un texto y decimos, no, pues aquí está. No, el contexto nos va a definir. La primera palabra que empieza Pablo diciendo, dice, vestidos pues como qué? Como hijos de Dios. ¿Se fijan? Escogidos es algo muy importante. Cuando usa la palabra escogidos, hermanos, quiere decir que son aquellos que realmente se preocupan por hacer las cosas como Dios las pide. ¿Se fijan? Dice Dios como escogidos, o sea que son aquellas personas. Cuando usted va a escoger un tomate, hay bastantes tomates allí, ¿verdad? Pero cuando usted se lleva el tomate es porque ¿qué? Porque escogió ¿qué? El mejor tomate que está entre todos esos tomates, ¿verdad que sí? Entonces esa es la explicación que Pablo está dando.
tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. O sea, tenemos que ponernos a pensar dónde estamos delante de Dios. Si somos el mejor tomate, vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que ponerlo así para que nos ayude, ¿verdad?, a comprender. Y luego dice, ¿cómo vamos a convertirnos en estos escogidos de Dios? Dice, santos y amados de entrañable, ¿qué? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Dice, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, dice Pablo, que Cristo os perdonó, ya lo dijo él, dice que Cristo os perdonó, dice, nosotros también, así también debemos, ¿qué? Hacerlo nosotros. Amén. Digan, así de simple. Amén, amén. Entonces no debe existir, hermanos, no debe existir ningún tipo de coraje, ningún tipo de resentimiento en nosotros, porque si usted está cantándole a Dios y voltea y mira a un hermano, ay, qué gordo me cae este hermano. ¿Sucede? ¿Qué sucede? Ya no somos escogidos. Wow. ¿Se fijan? Haz cuenta, es como cuando agarras el tomate y dices, no, ya casi está podrido, pum, lo avienta para atrás. Wow. Tiene uno que pensar, la verdad, lo que Pablo está diciendo. Entonces tenemos que obtener que Dios nos mantenga ¿dónde? En su mano poderosa. Entonces, como escogidos de Dios. Entonces, tenemos que estar siempre enfocándonos cómo estamos cantándole a Dios, que no haya nada en nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón, que nos pueda detener a alabar a Dios. Y lo dice, y sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué? De amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, si yo no amo a mis hermanos, wow. Si no, yo no amo a un hermano, si digo, siempre que pienso en un hermano lo miro, siento algo que no debe sentir uno, algo está mal en mi vida espiritual. Algo está mal. Y necesito cambiar mi actitud para poder cantarle a Dios. Por eso hay muchos hermanos que no cantan, ¿saben ustedes esto? Que se quedan callados, porque a lo mejor el que está aquí enfrente no le gusta cómo canta, o canta bien feo, o no le alcanza la nota, o siente que el hermano no merece estar aquí enfrente, y ¿verdad que sí? Y estás ahí con tu carota nomás. ¿Quién te está viendo? Es lo mismo que estaban haciendo estos. Sí, o sea, ¿qué está pasando con nuestra alabanza? ¿Se fijan? Entonces, no es el hermano que está enfrente que debe preocuparse, eres tú. Eres tú, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Qué te estorba alabar a Dios? ¿Qué te estorba decirle a Dios? Recuerden que el salmista dice, por sus proezas, ¿no has sido bendecido? Es solamente el hecho de despertar, hermanos, somos bien bendecidos, porque Dios nos está dando una oportunidad de ¿qué? De ser mejores, de alcanzar la eternidad con Él. Wow. Y fíjense lo que sigue diciendo. Y la paz de Dios. ¿Qué tiene que hacer la paz de Dios? Dice Pablo. Gobierne en vuestros ¿qué? Corazones. A la que así mismo fuisteis ¿qué? Llamados en un solo cuerpo y ser. Wow. Por eso cuando yo miro hermanos que no cantan, y pasa cuando uno está aquí enfrente, uno puede ver quién está cantando y quién no está cantando, uno puede notar. Y yo sé que hay veces que por motivos de tos, por motivos de anginas, por motivos de enfermedad crónicas, a lo mejor quisiera el hermano cantar o la hermana cantar y no puede, pero cuando mira uno a alguien que sabe uno que puede cantar y hasta, ¿verdad? Y lo escucha uno cuando canta y lo ves ahí sentado uno cantando y dice uno, ¿cómo puede este hermano, esta hermana estar sentado allí y no cantarle a Dios? ¿Qué le falta? Pablo lo está diciendo, amor, agradecimiento. Eso es lo que le falta. Son gente que se levantan con, como dice uno, ¿verdad? Con el pie izquierdo. ¿Sí? Y no hay nada que los acomode a ser felices. Todo, ¿verdad? Todo
todo les molesta, todo les, no sé, hasta no tienen, yo creo, ni espejos en sus casas porque hasta les molesta verse ellos mismos, yo creo. No, gente así, hay gente así, hermanos. Hay gente así que todo, o sea, no sé, o sea, si respiras porque respiraste muy fuerte, si toses porque tosiste muy, si hablas porque hablas muy fuerte, si pues, oye, te quedaste como, wow, ¿verdad? ¿Cómo vive esta persona? Y eso es lo que está diciendo Dios, no necesitamos dejar eso. Ya cuando dejamos todo eso, hermanos, cuando ya entendemos que tenemos que dejar todo eso que es parte de esto, todo lo que nos lleva a ser negativos, todo lo que nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera, todo lo que nos lleva a vivir de acuerdo a nuestra opinión y decir, ¿y si yo soy así feliz, a usted qué? ¿Verdad que me decimos así? ¿A usted qué si yo soy feliz así? Bueno, no debe ser feliz así. No, hay que gozarnos en Dios, hay que vivir la vida de Dios, hay que penetrarnos de la palabra de Dios, hay que mejorar en nuestra vida, hay que limpiarnos. Es importante, ¿no? Hermanito, es que siempre llevamos en nuestra mentalidad, ¿me entienden? O sea, esa mentalidad que retrocedemos el CD, por decirlo así, cuando estábamos en el mundo, y la traemos, aunque sea por instante, en el momento, ¿verdad? La traemos y decimos, pues, y buscamos justificación, siempre buscamos justificación. No, es que me da pena, no, es que me da vergüenza. Óyeme, que no te dé, porque en aquel día a quien le dará va a ser aquel que nos va a juzgar. Pues sí, porque dice que la misma manera que medimos, seremos ¿qué? Seremos medidos. Y la misma manera que alabamos a Dios, vamos a ser recibidos en el cielo. Amén. ¿Verdad? Entonces, de eso depende si vamos a ser o no recibidos en el cielo. Entonces, fíjense ahora el 16. Ya cuando quitamos todo esto, fíjense en el 16. ¿Verdad? La palabra de Cristo more ¿qué? En abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con el ¿con eso lo vamos a lograr? Que es lo que hablaba la hermana, ¿verdad? Esos grupos que están, y hemos oído grupos de a capela, ¿verdad? Y están con sus sonidos con la boca. ¿Cómo dice Pablo? Dice, cantando con gracia ¿a quién? En vuestros corazones, ¿a quién? ¡Wow! Dios no necesita que gimamos, que hagamos sonidos de un tambor, que hagamos sonidos de una guitarra, que hagamos sonidos de un acordeón, que hagamos sonidos de un órgano, que hagamos sonidos de cualquier tipo. Dios lo que espera es que nosotros nos exhortemos, nos enseñemos. ¿A través de qué? Del canto. Palabras de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, quiere decir entonces que cuando nosotros vamos a cantar un canto, tenemos que también ver cuáles son las palabras de este canto y ver si es Dios el que se agrada de ellos, ¿verdad? Muchos en la Iglesia de Cristo toman el himnario negro como que es la ley, ¿verdad? En la Iglesia de Cristo. Pero realmente necesitamos entender que ese himnario fue compuesto de bautistas, luteranos, metodistas, gente que tenía algún pensamiento de Dios, pero no la doctrina. Entonces ya cuando sabemos esto, yo tengo que abrir el himnario y tengo que ver, ¿qué es lo que voy a enseñar con él? ¿Se fijan? Esa es la importancia del que dirige cantos. No nomás es pararse, hermanos. Yo, como lo he dicho antes, yo puedo agarrar el himnario y abrirlo y 98% puedo cantar el canto que mire allí, ¿verdad? Lo puedo hacer. Bien o mal, lo puedo hacer. Pero la pregunta es, ¿lo que estamos cantando es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Ahí es lo que tenemos que contestar, hermano. Hermano, ¿y qué si a veces dicen unos hermanos, no podemos cantar ese himno porque hay unas palabras que no están bien, que no están correctas con lo que se está cantando y nosotros estamos cantando? Sí, hay que estudiarlas. Hay que no nomás aceptar lo que el hermano dice, hay que estudiarlas, ¿verdad? Hay que estudiar nuestro himnario.
Recuerden, yo puedo levantarme aquí, hermano, no canten este canto por esto. Bueno, tenemos que hacer como los de Berea, no nomás desgarrar lo que yo digo. A ver, hermano, ¿usted dice que es por esto? Ok, vamos a ver. Y investigar en la Biblia con Dios. ¿Qué diga? Recuerdo una campaña que estábamos y estábamos en la campaña y se levanta este hermano, una confraternidad, se levanta este hermano y hay una invitación. Estaba yo muchacho, tendría yo unos 14 años, más o menos, sí, más o menos. En ese tiempo pues escuchaba mucha música ranchera, ¿verdad? Y de repente se levanta el hermano y empieza a cantar: un día a la vez, Dios mío, es lo que pido en una confraternidad como himno de invitación. Y yo empiezo para todos lados y empiezo yo a hacerle así, digo, ¿dónde he escuchado ese canto? Sí, en serio, suena chistoso, hermano, pero no, o sea, nos debe dar tristeza realmente, ¿verdad? Y ya de cuenta que empiezo yo, ¿dónde he escuchado ese canto? Y empiezo y le digo a mi primo, ¿por qué estás cantando tú si nunca vienes a la iglesia? ¿De dónde lo has escuchado tú? Y voltea y dice, pues no sé. Y estamos los dos, ¿verdad?, tratando de averiguar, y estábamos, piensa y luego de repente, dije, no, ya no lo cantes, dije. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en vez de nuestra ignorancia, ¿verdad?, como decía Cintia, son cantos que tal vez las palabras nos llegan, ¿verdad que sí? Pues si usted ha escuchado la canción, no tiene palabras malas, son palabras que tal vez nos llegan, pero no son de acuerdo a Dios. El pensamiento, la enseñanza, es una enseñanza errónea. ¿Se fijan? Y lo quieren implementar ahora al himnario. Por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado de estas cosas. Tenemos que entender. La música, hermanos, algo que tiene la música es algo que el único mandamiento de Dios es cantarlo y que sirva de exhortación, enseñándonos en todo aspecto, porque dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, sea todo hecho en el nombre de ¿quién? Entonces quiere decir que la autoridad de Cristo tiene que estar sobre el canto que estemos cantando. Vamos a dejarles esto ahí, hermanos. Dios los bendiga.